Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a la tercera clase de la preparación para la certificación de Salesforce. Esa es la agenda del día de hoy. Vamos a hacer quiero hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Si tienen alguna duda, un comentario de antes de continuar a la segunda parte de este primer tema. Quiero mostrarles algo que les quedé debiendo. Les comenté que les iba a mostrar la página de Trust en la clase anterior. No pude, bueno, se me olvidó para ser honesto, entonces una disculpa y se las voy a mostrar en este momento. Eh, Rápidamente, en la página de Trust, únicamente pueden acceder ahí a través de trust.salesforce.com y esta es como, tenemos la información, podemos ver información sobre el estado del sistema, seguridad y compliance a los que estén interesados en esta parte. Pero la parte en específico que quiero mostrarles es la de lo que comentó Rafa, de que estamos en un server compartido. Si vamos en el setup de Salesforce, los que ya están en Trailhead seguramente están más familiarizados con el setup. Podemos buscar a Company Information en la búsqueda rápida y lo vamos a encontrar justo aquí. Y en una sección la información de compañía nos dice en qué instancia de Salesforce estamos. En este caso, mi Developer Edition está en el NA 158. Yo puedo copiar este número y venir a la página de Trust, buscar en la página de System Status, doy clic en Learn More y tenemos bastante información aquí, pero en la que me quiero centrar ahora es la de status.salesforce.com. Le damos clic en Status y aquí nosotros podemos escribir o pegar nuestra instancia. Le damos buscar y nos muestra el estatus o la salud de esa instancia en la nube o en sus servidores de Salesforce. Vemos cómo está el estatus actual. Han habido momentos cuando a veces hay un error y se los puedo mostrar aquí, de hecho, en el historial eh, de mi Developer Edition. Justamente aquí vemos que hace 7 días, por ahí entre el 3 y el 6 de marzo de este mes, hubo un incidente y duró 10 minutos y podemos ver la información, un resumen de la información de qué es lo que sucedió y qué es lo que hizo Salesforce en este caso, en el núcleo del servicio. Si hubiese otro error acá, lo vamos a ver en este timeline. Eh, Esto lo revisan, yo justamente, me parece si fue hoy o ayer, estaba en una reunión en mi trabajo y tenían abierto esta página viendo qué fue lo que estaba ocurriendo con su server. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa en donde estén, puede que si están muy cercanos a Salesforce, son muy partners muy cercanos, pueden incluso llegar a tener reuniones sobre la salud de sus servidores. Es solo un comentario aparte. Y Ah, lo que les comenté la última vez, Salesforce actualiza 3 veces al año y aquí podemos ver cuándo están programadas las próximas actualizaciones para en junio, octubre y febrero. Esto ya incluso ya es del año 2022. Entonces podemos saber las horas en que está calendarizado, porque en este pequeño horario a veces el servidor se detiene un momento, unos 5 o 15 minutos, pero sabiendo esto de antemano, podemos informar a nuestros usuarios y preparar un plan para evitar que eso entorpezca el trabajo. Y esa era la parte que me faltó mostrarles en la clase anterior. ¿Alguna duda que quisieran traer de la clase anterior? Ok, sí, no hay ninguna. Continuamos con la agenda del día de hoy. Vamos a seguir con el tema de Salesforce y fundamentos de consultoría. Eh, ¿Por qué vamos a ver fundamentos de consultoría? Aparte de que está en el título de la materia, realmente cuando uno es Salesforce Developer, si le queremos, bueno, sería el nombre, algo que es un poco característico de Salesforce y no es tanto de las otras tecnologías, es que cuando eres developer, no solo estás relacionado con a programar y a hacer cosas declarativas, como vamos a ver adelante, sino que también estás en contacto por lo general con los clientes o las empresas quieren que el software developer también esté en contacto con el cliente o el usuario final, que estemos más involucrados con ellos, como a diferencia de otras tecnologías que en la poca experiencia que he tenido en otras tecnologías,
Si uno es JavaScript developer, puede ser JavaScript developer sin siquiera hablar con el cliente jamás. O sea, te llegan las especificaciones, programas, y tu manager te dice si está bien o no, y continúas. En Salesforce a veces el Salesforce developer es de nombre, porque es más un Salesforce consultant, porque estamos en contacto con, incluso nos va a tocar sacar requerimientos, o puede que les toque hacer eh, definiciones como dice acá, definition of done, o definiciones de completado. Creo que es una traducción un poco burda. Y justamente estas herramientas de consultoría las necesitan afinar o tener bien presentes para que cuando les toque puedan resolver bien esa situación cuando estén frente a un cliente, ya sea haciendo un demo o sacando requerimientos. Entonces ya con eso en la agenda continuamos, bueno, iniciamos esta sesión. Y esto de los fundamentos de consultoría. La consultoría en tecnologías de la información. eh, esta grafiquita me gustó porque siento que la expresa muy bien en pequeñas imágenes. Involucra lo que es la evaluación, una etapa de evaluación, una etapa de planeación, implementación, pruebas y entrega. Esta, esta sesión se va a enfocar en lo que es esta parte de evaluación y planeación. Allí es donde se encuentra esto que es el user experience, la investigación de user experience o experiencia del usuario. Y los user stories, personas y definition of done son las herramientas que se utilizan en el user research, UX research, para hacer la planeación y la evaluación y la planeación de lo que se tiene que desarrollar antes de la implementación. Esto es muy, muy importante que cuando se haga de manera correcta, porque bien puede hacer que el usuario final o los clientes sientan que Salesforce está funcionando. Una mala UX research va a causar que los usuarios sientan que Salesforce no sirve para nada y es una basura, y se quejen y digan que están perdiendo su dinero porque sienten que no están recibiendo valor de nuestro desarrollo. Entonces es para mí, creo que lo más importante, más incluso ya del desarrollo real, porque es justamente lo que el cliente, la impresión, va a evaluar la impresión del cliente de nuestro desarrollo. Entonces, Trailhead define User Experience Research como justamente investigar quiénes son nuestros usuarios, qué es importante para ellos y cómo hacen su trabajo. Eh, lo lo pueden ver en el Trailhead con mucho más a detalle, pero lo muestra en 5 pasos resumidos, donde antes de iniciar esta investigación de experiencia del usuario, tenemos que definir un plan, donde tenemos que poner nuestras fechas de inicio y de final, porque cuando estamos en un equipo de desarrollo, generalmente se le entrega un presupuesto al cliente. Se hace de manera global una estimación de cuánto tiempo vamos a empezar, en cuánto tiempo vamos a empezar a desarrollar, en cuánto tiempo se va a entregar. Y cuando estamos en la etapa de investigación de experiencia del usuario, se tienen que cumplir ciertos tiempos y fechas para que el equipo de desarrollo pueda iniciar en tiempo y forma y no se atrase el proyecto. Entonces hay que sacar muy bien los timelines o las fechas, preparar qué modelo de entrevistas vamos a hacer. En este caso, parte del trabajo del investigador es justamente relacionarse con los usuarios, ver cómo hacen su trabajo, como justamente lo dice, lo define Trailhead, ver quiénes son, qué es importante para cada uno de ellos, cómo lo hacen, y en base a eso vamos a eh, escribir, ahí dice interviews, pero puede ser únicamente observación o puede ser una encuesta, que no es muy recomendado, pero puede ser incluso una plática uno a uno, y de allí vamos a definir nuestros champions o campeones, héroes, si lo quieren llamar así. Un champion o un campeón es son un usuario o muchos usuarios que ya están dentro del negocio de la empresa, que van a trabajar cerca de nosotros para darnos retroalimentación de lo que estamos descubriendo. Nosotros tenemos que entender cómo ellos trabajan y ellos nos van a ayudar
a retroalimentarnos a nosotros para ver si lo estamos entendiendo bien. Esta persona nos va a acompañar durante todo el desarrollo del sistema, por lo que elegirlos es muy importante. Generalmente son personas que están justamente dispuestas con el ánimo de apoyar, porque va a requerir incluso tiempo extra de parte de ellos, aparte de lo que tienen que hacer para la empresa, tienen que trabajar con nosotros y estar eh, presentes cuando estemos haciendo un demo o estamos haciendo más planeación. Entonces, elegirlos es muy, muy importante, elegir a la persona correcta. Luego, en la parte de craft your questions, ya que aquí se tiene que definir qué es lo que estamos buscando, en lo que, en el trabajo de los usuarios, definir el scope, qué vamos a abarcar y a dónde queremos llegar. Y luego pasamos a la parte de la ejecución, en el punto 3 para obtener esta información. Ya ponemos en práctica todo lo que planeamos, ejecutamos nuestras entrevistas, nuestras pláticas uno a uno. En esas pláticas, a veces incluso tomar un café con el usuario o ir y platicar con él, es entablar una relación personal. Es muy importante porque estamos hablando de interrumpir su trabajo. Es decir, ellos están haciendo su trabajo y nosotros estamos ahí de metiches viendo qué van a hacer. Si nosotros cuando nos observan nos sentimos incómodos, ellos pues, claro que se van a sentir incómodos y sobre todo si nos ven con un lápiz y un papel escribiendo todo lo que hacen. Entonces, tener una relación personal con ellos es muy importante. Hay que ganarse su confianza y también tener un plan, si vamos a hacer una entrevista que no sea muy robotizada, sino que, no sé, tener cosas a la mano que puedan alivianar el ambiente para que el usuario se relaje y pueda realmente eh, mostrarnos cómo hace su trabajo normalmente, que es lo que se espera. Ya que tenemos esto resuelto, obtuvimos nuestra información, hay que analizar lo que recibimos o lo que encontramos de este descubrimiento y lo tenemos que caracterizar o separar o organizar de una forma que cuando lo presentemos en el punto 5 que dice, o sea, Trailhead dice, cuenta tu historia con sentimiento, es justamente eh, mostrarle a los, al resto del equipo, a los developers o incluso incluyendo a los clientes, lo que descubrimos de una forma que lo puedan eh, comprender de una forma fácil y rápida, de hecho, porque eh, aquí van a ver un pequeño, ¿cómo se puede decir? Puede llegar a ser difícil hacer que tu equipo de development entienda lo mismo que está entendiendo tu cliente, ya que el lenguaje que usan entre ambos es diferente. Entonces, cuando tienes una buena forma de contar tus historias, que ambos lo entiendan, es muy importante en este caso. Los detalles sobre cómo hacer una buena historia. De hecho, hay un Trailhead, en Trailhead hay un módulo completo sobre cómo presentar tus historias, por ejemplo, ya que viste a todos tus usuarios y viste cómo trabajan, qué hacen, qué es importante para ellos, puedes crear a justamente una persona con base de ellos. Le puedes poner un nombre, le puedes poner una cara si quieres, un- una, una personalidad y usar a esta persona para contar lo que hace desde que llega a su área de trabajo, prende su computadora o abre su iPad o abre su tabla de datos, Excel, lo que sea, y cómo va hasta que sale de la oficina en ese día. Todo eso lo puedes contar con herramientas que son como con personas y con user stories o historias del usuario. Y es justamente lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es una historia del usuario? Eh, Threadhead lo define como historias sobre los usuarios y ya. O sea, es una forma, es una traducción básica, se puede decir, pero justamente es lo que les comentaba. Es una historia que debe ayudar a traducir los requerimientos técnicos en ideas fáciles de comprender. Entonces, nuestro trabajo como investigadores de la experiencia del usuario, hay que ver todo lo que se tiene que desarrollar en Salesforce, que ellos necesitan, pero tenemos que contarlo de una forma sencilla que tanto los campeones que nos están ayudando lo puedan entender, como el equipo de desarrollo también lo puede entender. Y ese es el objetivo de la User Story.
Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis en el tema y se hace la pregunta, entonces, ¿quién crea estos user stories? Si estamos yendo para Salesforce developers, Salesforce admins, app builders, ¿quién los crea? Entre ellos les van a leer que dice Business Analyst, Salesforce Business Analyst, y este es si han visto la estructura de Salesforce en sus diferentes roles, van a ver que el Business Analyst está como en medio de la pirámide y pueden decir, bueno, entonces esto no es mi trabajo, pero justamente pues, decía, ¿y quién más? ¿Quién más lo hace? Les comentaba al inicio de que aún cuando solo eres, si lo quieres ver así, un software developer, te va a tocar, te puede llegar a tocar en un escenario que lo tengas que hacer. A mí me ha tocado hacerlo. De hecho, creo que en el primer trabajo que tuve justamente con Rafa, me tocó incluso hablar con los usuarios, clientes finales, para descubrir cosas nuevas que necesitaban. Entonces, y yo era un software developer con un año de experiencia. Entonces, menos, perdón, estaba teniendo mi primer año de experiencia, tenía meses apenas en Salesforce. Entonces, ya desde el inicio les puede llegar a tocar y es muy bonito cuando les toca este tipo de experiencia porque obtienen algo que está hecho para un business analyst. Si tienen de la mano, si tienen alguien que les guíe de la mano, les dé consejos sobre cómo hacer todo esto, es mucho mejor. Y créanme, es algo muy, muy bonito. Eh, es un paréntesis nomás. Entonces, continuando con esto, ¿cuáles son los elementos que componen a esta user story? Se tienen que responder tres preguntas básicas, que es el clásico de cada historia, cada cuento. Es el quién, para quién es esto, para qué persona es esto. Y puse en negritas y en mayúscula persona, porque ahorita vamos a ver qué es una persona en Salesforce. Y no solo en Salesforce, en todo desarrollo, esto es algo, creo que es un estándar, pero hay que responder para quién va dirigido, para quién estamos escribiendo esta user story o para quién estamos describiendo este requerimiento. Hay que escribir el que es qué queremos lograr con esta user story y por qué se tiene que implementar en Salesforce, es la siguiente pregunta que se tiene que responder. Entonces, eh, en Trailhead hay una forma muy bonita como lo muestra con estos tags. Se tiene que tener siempre la forma como ponemos quién es la persona, quiero, qué quiero hacer o qué quiere hacer esta persona para que pueda hacer lo que tengo que hacer. Y hay un ejemplo que dice para un representativo de, ¿cómo se llama? Customer Care, creo que es soporte, sí, vamos a llamarle soporte, un representativo de soporte. Quiero tomar, quiero adueñarme o tomar control sobre nuevos casos y comunicarme con los clientes para que pueda entregarles experiencias muy cercanas o de alta calidad. Entonces, esto en Salesforce se tiene que traducir ya o esto se puede traducir con lo que es Service Cloud. Aún no hemos visto Service Cloud, pero únicamente les comento, pero es un ejemplo de cómo debe verse un user story. Los user stories donde he trabajado realmente sí empiezan así, o sea, así como lo están leyendo, as a something, I want to, tiene su continuación, y so that I can. Es un template si lo quieren ver así, pero lo que es importante aquí no es tanto la estructura, sino el contenido que debe transmitir la bueno, la historia debe ser comprensiva y debe tener los datos suficientes para comenzar a planear el desarrollo. Ahora, vamos a tocar la parte de persona. ¿Cómo definimos a esta persona? ¿Es un arquetipo o un bosquejo del personaje en una historia? Cuando leemos un cuento, una historia o incluso viendo una película, una novela, eh, se escucha mucho la palabra, el clásico villano o el clásico héroe o la clásica historia de amor. Entonces, bueno, la historia de amor no tanto porque involucra toda la historia, pero cuando decimos el clásico villano o el clásico villano de Disney o el clásico villano que se mata solo o no sé, estamos creando arquetipos o ya tenemos como que inmediatamente nos metemos a la idea de toda la lista de villanos o héroes o personajes de una novela, historia, libro que encajan con esta característica.
son cosas que los definen y se pueden agrupar en una sola. Esto es lo que tenemos que hacer con los usuarios dentro de una empresa o con los clientes al final. Eh, Poder, como parte de nuestra investigación de experiencia del usuario, ver todo lo que hacen, todo lo que hacen en su día a día y ver quiénes hacen cosas similares, quiénes tienen patrones similares y englobarlos en personas. Algo muy importante que está aquí es que una persona no es un usuario en específico. No estamos creando una persona por cada usuario. Si tienen 100 usuarios, 1000 usuarios, no son 1000 personas. Puede que todos esos 1000 caigan en una sola persona. También puede ser que una persona tenga un solo usuario, sin embargo, no es que lo esté representando únicamente a él. Y Trailhead lo complementa diciendo que es una síntesis de muchos usuarios con atributos que comparten. Y esta es la parte más importante, que son importantes para el flujo de trabajo del negocio, de la empresa. No vamos a estar creando personas solo porque comparten algo entre ellos. Que sea importante para la empresa es, bueno, vale la redundancia, lo más importante. Hay que ver, crear las personas, el mínimo número de personas que pueden englobar a todos los usuarios para que la empresa funcione. Todo lo que, los workflows o los flujos que están establecidos dentro de la empresa, eh, hay que ver qué usuarios los ejecutan, quiénes comparten flujos, quiénes no, y de allí crear las personas, el mínimo número de personas que necesitemos. Y cuando digo mínimo número de personas es porque cada persona va a terminar creando trabajo en el desarrollo. Si creamos múltiples personas, llevar el, la administración del proyecto se va a volver complicado porque tenemos que entregar desarrollo por cada persona que hemos creado. Entonces, si podemos englobar a el mayor número de personas en perdón, de usuarios en una sola persona, podemos llevar un mejor control del proyecto y también se reduce la cantidad de desarrollo. Aquí es donde entra el, oh, perdón, esta no debía estar aquí. Aquí es donde entra la definición de completado o definition of done, donde como en mi experiencia, como yo lo he visto, es un tira y afloja entre los investigadores de la experiencia del usuario, los arquitectos y los stakeholders o ya el negocio en sí. El definition of done lo que tiene que hacer es marcar los límites de lo que va a ser el desarrollo en cada uno de los user stories para cada una de las personas. Y tiene que hacerse porque es muy común que cuando estamos trabajando con un user story tenga muchas formas de verlo. Un user story puede ser compartido por varias personas, entonces es común que pase que se entrega el proyecto, perdón, el desarrollo. Un grupo de personas, estamos hablando de usuarios, les funciona, pero para otro grupo que estaba englobado allí, dice, no me funciona. Entonces, el cliente regresa y se queja y dice, me entregaste algo incompleto. Cuando no se tiene una buena planeación, esto se vuelve común, pero es el trabajo entonces de nosotros evitar estas situaciones. Para ello existe la definición de completado, donde eh, quien lo decide son justamente los investigadores de la experiencia del usuario, combinados con el negocio y los arquitectos. Y lo que se hace es donde el cliente siempre va a querer sacar el mayor provecho, o sea, es decir, la mayor cantidad de trabajo con la menor cantidad de dinero. Entonces, los investigadores tienen que llegar con sus user stories, mostrarles qué es lo que encontraron, lo que descubrieron, y en conjunto con los arquitectos, que en este caso de Salesforce, van a plantear soluciones y van a dar un estimado de tiempo y cuánto va a costar también eso. El cliente va a querer meter más, obviamente, es más trabajo, y es aquí donde yo digo que es un tira y afloja, porque si bien cada uno de los usuarios, personalmente, ahora sí hablamos de
cada uno de los usuarios que están en la empresa, obviamente van a querer todo personalizado para ellos mismos, pero no podemos hacer eso porque estaríamos hablando de un desarrollo muy grande. Entonces, se tiene que plantear los límites para cada persona de forma que estén contentos y sientan que están teniendo un progreso, una mejora en su trabajo, pero sin que esto sea algo irrealizable. Entonces, hay que llegar a un acuerdo entre estas tres partes y allí se define entonces el definition of done y se tiene que escribir como parte también del user story, porque pasa también de que se habla, pero no se escribe, y cuando se entrega, regresa el cliente diciendo de que te pedía más, pero como no está documentado en ningún lugar, también hay problemas. Entonces esto termina de cerrar el círculo para lo que es el user story. Lo que... ok, esto es lo que las había, no, esta debería estar un poco después, pero quiero regresar a esta parte. En la parte de cuenta tu historia con sentimiento, justamente cuando se presenta en la parte, cuando se decide cómo se va a desarrollar el proyecto, cuando lo que les acabo de hablar, cuando hablan los arquitectos, el investigador de experiencia del usuario con los clientes, aquí es donde es muy importante el cuenta tu historia con sentimiento. Trailhead lo recalca mucho cuando nos toca hacer este trabajo. Hay que presentarlo en este caso, justamente regresando o redundando, de que están el equipo de desarrollo o el arquitecto, los investigadores de la experiencia del usuario y el cliente. En este momento, el que va a poner las cosas en la mesa tiende a ser el que hizo la investigación. Entonces, aquí están presentes tanto el equipo de desarrollo como el cliente. Entonces, contar nuestra historia de forma que lo entiendan las dos partes es muy importante. También he estado en mi experiencia en lugares donde yo digo algo que los developers dicen, ah, sí, es fácil, pero el cliente dice, espera, eso no era lo que te pedía. Y a veces sí era, pero no es la forma como se dice para que el cliente lo pueda entender. Entonces, saber quién es nuestra audiencia, quiénes nos están escuchando, puede cambiar el rumbo del proyecto y también los costos del proyecto de una forma muy grande. Entonces, en este caso, para lo que es los fundamentos de consultoría, es muy importante saber contar una buena historia. Y esto está muy ligado a los soft skills que había comentado Rafa antes. Eh, es algo que se trabaja, es un arte, incluso lo podemos ver así. Hay módulos en Trailhead donde te dan tips de cómo contar una buena historia. Entonces es algo que quería compartirles aquí. Eso ya lo vimos. Ahora, esto es un pequeño avance acerca de qué es lo que sigue después. No quería quedarme en este punto donde solo estamos viendo cosas teóricas. Bueno, sí teóricos, pero ¿qué es lo que sigue después de esto? Es justamente la toma de decisión del desarrollo. Y esto es una introducción a lo que es el sistema Agile en Salesforce o en general, este mecanismo. Luego que tenemos nuestras personas y tenemos a nuestro equipo de desarrollo, este equipo de desarrollo generalmente eh, va a tomar estas historias y decir qué tanto esfuerzo se necesita para cumplirlas y terminarlas. Entonces, en esta reunión con el cliente, se tienen que filtrar las historias que son de alta prioridad, las historias que son de baja prioridad y las que se pueden desechar por completo. Y una manera de hacerlo, Trailhead lo presenta en esta gráfica de flechas, donde pone a la dificultad en la barra horizontal y el valor para la persona, para el grupo de personas que estamos analizando. Y si es algo que es algo muy prioritario, pero y es fácil de hacer, se tiene que hacer. Si es algo muy difícil de hacer, se puede poner en la lista de cosas serían padres tenerlas. Si es muy difícil de hacer y es poco, o sea, poco lo necesitan, o sea, no es algo que los usuarios están, bueno, que no pueden
que no entorpece su trabajo o no los detiene de hacer su trabajo, entonces no hay que molestarse, perdón, no se va a hacer. Si es algo que es muy poco prioritario y es muy difícil, entonces, perdón, muy fácil, no, tampoco no se molesten por hacerlo. Entonces, los dos condiciones que nos estamos centrando más es las cosas que son fáciles y de alta prioridad. Eso es hazlo definitivamente. Y si es algo muy difícil, se pone en la lista de que se puede tratar de hacer. Aquí hay algo que no menciona Trailhead, o bueno, no está en la gráfica, pero sí lo menciona Trailhead en, en sus módulos. Y es que las cosas que son muy difíciles de hacer, pero que son de muy alta prioridad, aquí es donde viene la parte del tira y afloja, en este caso el tira, porque tenemos que buscar maneras fáciles de entregar a la misma necesidad. En Salesforce vamos a ver más adelante que existe la parte declarativa y la parte personalizada con código, donde a veces el usuario quiere algo muy puntual que se va a requerir código, pero hay maneras de lograr algo muy similar con cosas declarativas que son de arrastrar y soltar, que quizá no es exactamente lo que están buscando, pero va a ser algo muy similar a lo que necesitan. Y a veces, muy a veces, el cliente está dispuesto a cambiar su workflow o su flujo de trabajo para ajustarse a, a esta demanda de dificultad, para reducir la dificultad y entregar valor para la persona. Son casos muy únicos y no es algo que podamos decir, sí, lo vamos a hacer ahorita. Y generalmente aquí entra un business analyst que no es internamente de Salesforce, sino de parte del cliente, que puede prestarse a replantear sus flujos de trabajo. Que también en Salesforce, cuando una persona, perdón, cuando una empresa recién adopta Salesforce, esto a veces es inevitable. Se tiene que hacer un pequeño replanteamiento, a veces grande, pero ya aquí es, pues ya son juntas directivas, pero es algo que ocurre. Eh, bueno, Oye, Freddy, para, sí, es Ángela, recién entré en la clase. ¿Puedo agregar una cosa? sí, adelante. Ángela, mejor, yo creo que conozco a alguno de ustedes y llevo varios años en la plataforma. Quiero agregar que todo eso está correcto, pero quiero destacar que si ustedes como consultores, como personas que están trabajando en la plataforma, lo más importante de todo eso es, después de tomar la decisión, hay que comunicárselo al cliente. Si es algo que no van a hacer nunca, hay que decir eso, o si lo van a poner en un future phase para hacer después, lo más importante de todo eso es la comunicación entre ustedes y los clientes. Sí, gracias. Muchas gracias, Ángela. Sí, eso es muy correcto. Y bueno, hasta aquí alguna pregunta. Realmente bueno, abarqué creo que mucha información. Puedo regresar a las páginas para hacer un repaso de todo lo que ya platicamos o ya les comenté. Y cualquier duda, comentario. Gracias, Ángela. Perdón, no vi a qué hora entraste, pero gracias por No estar aquí. importa. Ella nos va a ayudar realmente y tiene muchísima más experiencia que yo, entonces nos va a apoyar con las preguntas. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, a la hora de recolectar la información, ya sea por medio de entrevista con el cliente o algo así, Ujú. mencionaste que pues, es importante que no sea pues muy robótico, ¿no? Que Sí. sea un poco dinámico. Y siento que el estar anotando, tomando apuntes, pues puede afectar eso, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué recomiendas, pues tanto tú como Ángela, como para que pues podamos así tomar apuntes o que se nos quede o que tengamos la información necesaria, pero no te estar anotando todo lo que dice? Claro. Aquí, bueno, Ángela, disculpa si quieres responder. Quiero responder con lo que Sí, responde Trailhead tú primero. menciona. Ok, Mm. sí, a ver si está bien. Lo que se puede hacer es llevar una grabadora de voz. Claro, avisarle quizá al que estás grabando que lo estás grabando. Al momento puede sentir que eso se van a grabar, pero es algo que conforme avanza la plática se lo va a ir yendo y no va a estar continuamente viéndote escribir, pero puedes Mm. tener tu grabadora en tu bolsillo y luego tú lo escuchas. Bueno, es mi recomendación. Sí.
Sí, o sea, realmente va a depender. Si puedes grabar la reunión, perfecto, porque a veces tienes una persona que puede escribir, a veces no, si es solo tú. La grabación es una muy buena manera de volver a escuchar lo que están diciendo y también lo que no están diciendo. Si tienes una persona en tu equipo que puede ir escribiendo las notas casi palabra por palabra para anotar todo, también genial. A veces hacemos dibujos en el whiteboard y sacamos fotos. Entonces, realmente lo más importante es captar lo que están diciendo y puedes ponerlo en un documento después. Perfecto, gracias. Buena pregunta. Y si no entendiste algo, a veces nos da miedo decir, ay, perdón, no entendí. Pero esa es la parte donde un proyecto puede ir a la derecha, no sé si así se dice en español, pero um, si no estamos captando y entendiendo todas las necesidades, aunque no vamos a solucionarlas, hay que entender lo que están pidiendo. Entonces, es aquí donde queremos hacer muchas preguntas. Yo tengo otra pregunta. Disculpa, antes de continuar, Rafa, ¿vas a agregarle puntos de participación a quien preguntó? Disculpa, no vi quién preguntó. Sí, Rafa está manejando ahorita, Oh, por eso comenté, estoy en su cuenta grabando la clase. perfecto. Pero Ok. si desean asignar puntos extra, nada más coméntenme cuántos y yo lo voy a anotar. Ok, yo creo que sí. Rafa dijo que a partir de esta sesión iba a haber puntos extra por participación. Entonces, captura el nombre, porfa, y voy a dejar a Rafa el criterio de cuánto va a subir. Sí, ¿y quién participó? Perdón. Disculpa, no Alex me acuerdo quién y fue. Marco. Sí, fui yo. Marco. Yo Alex primero yo y Marco. y ahorita Marco. Sí. Y bueno, yo quiero preguntar. Sí, disculpa. Sí. Continúa. En la parte de investigación, bueno, nos mencionaste que hay que identificar a los champions, ¿no? Ujú. Y también creo que si entendí bien, o sea, al definir la persona, ¿no? Que como tú dices, puede ser o sea, un conjunto, no necesariamente uno. Ujú. Pero bueno, estás tú con el champion, con el cliente. Ujú. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando él no es necesariamente el experto de negocio que nos pudiera dar toda la información que necesitamos para definir la user story o para terminar la investigación? Porque hay empresas muy grandes donde tal vez nombran allí a un representante que es el que va a estar en contacto contigo. Sin embargo, pues hay otras personas clave, ¿no? en el proceso que no están presentes o hay que validar cierta información. Entonces esto va extendiendo las sesiones, ¿no? ¿Cuánto debería de durar o cómo medimos o cómo controlamos, digamos, que no se extienda demasiado? Porque también, pues, como mencionaste, pues, es gente que está haciendo sus otras actividades y entonces como que de repente llegamos y esto es como adicional, ¿no? Y pues ahora dedícales tiempo y ahora esto, ¿no? No sé Sí. si claro. En mi experiencia, lo que he visto es que pueden haber más de un champion, no es únicamente una persona. Claro, tener un champion por persona, aunque para nosotros sería lo ideal, no es muy apropiado porque bien pueden llegar a haber varias personas y tener a una sola, bueno, una por cada una va a causar problemas en el desarrollo en cuanto a la comunicación. Lo ideal es que exista la mínima cantidad de personas que son champions que conozcan esto, pero si un champion no conoce ciertas áreas, hay que traer a otro. O sea, es necesario traer a otro. Esto se le informa al cliente y muchas veces es el mismo cliente quien te sugiere quién es, porque pues ellos conocen a su gente. Ellos te dicen, esta persona te va a ayudar mejor o te va a ayudar más. Y esto que es un extra, pues está cotizado, honestamente, o debe estar cotizado. Se le está pagando y se va a ver, bueno, se agrega al costo del proyecto. Por eso elegir a un champion correcto es muy importante también. Entonces, aterrizando mejor, mi respuesta es eso, de que si un champion no te es suficiente, hay que, como dijo Ángela, comunicarlo al cliente y con él resolverlo, o sea, traer a alguien más o buscar a alguien que ellos sugieran, se le puede decir.
Sí, Ángela, ¿qué opinas? sí, 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 o sea, estoy de acuerdo porque en muchos casos, en mi experiencia, hay las personas que saben cómo debería estar el proceso y hay muchas personas que saben cómo es en realidad el proceso que están usando y hay que escuchar los dos puntos de vista, porque a veces cuando uno está hablando con la persona que realmente está haciendo el proceso que están automatizando día a día, esa persona va a saber, bueno, esas son las cosas que hago que son fuera del proceso para captar la información que necesito. Entonces, muchas veces van a haber varios puntos de vista en cómo se hace una cosa y eso a veces es una de las partes más difícil, ¿cómo se dice? Difícil de los proyectos del desarrollo de software, es entender a la gente. Porque creo que, Freddy, tú mencionaste antes eso del acceptance criteria, ¿cierto? Creo que vi eso Sí, en la pantalla. Ah, es importante saber al final cuándo van a decir que ha sido un éxito el proyecto. Entonces, eso cuando están definiendo las personas que están usando el sistema y qué significa ser definition of done. O sea, cuando funciona como quiero que funcione, ahí estamos bien. Y eso está basado generalmente en los user stories, a ver si captaron todos los procesos que necesitan ver. ¿Eso tiene sentido? Ok, muchas gracias. Mm. Y a veces olvidamos esta parte porque es súper emocionante empezar a pensar en la solución, empezar a configurar el sistema o programar si se requiere, pero no podemos saltar esa parte de definir qué es lo que están haciendo ellos, qué es lo que están haciendo nosotros para saber cuándo lo hicimos bien. sí. Y me gustaría agregar algo que menciona Trailhead y que también me ha pasado también, que dice, hay una frasecita, dice, tus usuarios no eres tú, ellos tienen sus propios procesos. Entonces se está refiriendo a que como desarrolladores, yo como programador puedo hacer algo que yo entiendo, pero a veces para ellos no les va a ser muy útil ya que están pendientes de otras cosas. Yo soy pendiente de mi desarrollo y sé cómo lo construí, pero ellos al estar en el proceso real, eh, la adopción de lo que yo hice tiene que ser amigable para ellos. Mm, Entonces, esta definición de done o definition of done tiene que incluir esa experiencia del usuario, esa sentir que es fácil para él y no está entorpeciendo ni agregando dificultad a su trabajo que ya hace día a día. Eh, exacto, sí. entonces, es una serie de estarse preguntando todo el tiempo, ¿estoy haciendo lo que debo de la forma correcta? Y eso es, como mencionaba Ángela, la comunicación continua con el cliente y los champions también. ¿Alguna otra pregunta? Clarisa, ¿escribiste el nombre de quien preguntó? No me acuerdo. A ver, le estaba checando unas cosas de los puntajes. ¿Quién Oh, participó? Perdón. Marco Rivera. Marco. Marco, de acuerdo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una duda relacionada con el DOT y los user stories. Ujú, O sea, su relación entre ellos, porque pues si en la diapo anterior decía que hay que contar la historia con sentimiento, ¿no? Y ujú, todo eso me suena que es de manera cualitativa todo lo que buscan en eso. ujú. Y además, pero además en lo de DOT, pues yo diría que para decir que algo realmente está terminado, pues sería más cuantitativo. ¿Cómo? Esa es mi pregunta, ¿cómo pasar de una a otra? Claro, eso, lo que he visto es que ya los arquitectos, los que conocen Salesforce, el equipo de desarrollo, ellos empiezan a aterrizar todas esas ideas en las soluciones con Salesforce. Por ejemplo, en la clase anterior, quizás nadie lo necesita, pero les mostré un ejemplo donde podías renombrar a tu account desde tu contacto con un globo. Eh, Suponiendo que un user story que diga, como administrador de personas necesito cambiar el nombre de la cuenta desde el contacto para que pueda organizarlos de mejor manera, quizás no está bien dicho.
pero allí el arquitecto empieza a proponer las soluciones diciendo, ok, esto lo puedo resolver con esta solución sin llegar a lo técnico porque otra vez te están escuchando tu cliente, pero allí empiezas a poner puntos cuantitativos. Tú como conocedor de Salesforce, ¿qué vas a hacer? Vas a saber cuánto tiempo te va a llevar cada una de estas cosas que estás haciendo. Un estimado numérico en horas o días, que generalmente se cuentan como puntos en Agile que vamos a ver. Y allí entonces se empieza a cuantizar las soluciones y se van definiendo finalmente los tiempos del proyecto. ¿Tiene sentido? Sí, sí, gracias. Ok. Ya Quiero apunté su agregar participación. tengo una cosa, un ejemplo aquí. Por ejemplo, es una cuestión que tengo yo ahora con mi empresa. Aunque yo tengo mi certificación, no tengo privilegios de administradora en mi organización. Entonces, en el ticket que tengo yo como la directora de adiestramiento, yo quiero compartir list views. Es algo relativamente fácil. El permiso que necesito, por ejemplo, también a mí me da permiso a hacer varios cambios en el sistema. Entonces, si quiero agregar ese permiso a mi perfil, también va a estar disponible al perfil, a las personas en mi mismo perfil, si eso tiene sentido. Entonces, hay dos maneras de resolver esta pedida que tengo yo. Yo como usuario, yo como cabeza de adiestramiento, quiero compartir un list view para que pueda crear yo un list view para mi equipo. El por qué, el why, es súper importante porque cuando yo escribo mi acceptance criteria o mi definition of done, para mí es solo necesito crear una lista, necesito compartir una lista. Y eso para mí es suficiente. Para mí no es importante cómo se resuelva el problema, pero si yo puedo decir, sí, eso chequeo que puedo compartir, chequeo que puedo crear, para mí como usuario estoy feliz. Y realmente ¿cómo se dice? La programación, la configuración detrás de mi want, no importa. ¿Tiene sentido eso? Porque, perdón, es que no sé cuántos saben de la configuración de Salesforce. Oh, Realmente hay sí, varias aún maneras de no, resolver. no, son los temas que siguen. Sí, no hemos visto Ok, these views. Sí, ok. pero No sí, sé si eso bueno, ayudó o no. sí, bueno, me ayudó a mí, me diste una idea. Creo que vamos a regresar a tu ejemplo Ok, cuando veamos este tema. Lo voy ya, a perfecto. tener en, en la mente. Muchas gracias. Tengo otra duda, ¿Sí? que no sé qué tan relacionada esté con, bueno, está relacionada con la investigación y que estamos llegando a hacer una consultoría, ¿no? Ujú, Y digamos que si el cambio o la implementación, porque nosotros llegamos y la empresa ya decidió en su momento, ellos habrán hecho un ujú, análisis, decidieron que quieren ir con nosotros, ¿no? Y ya estamos en ujú, esta etapa. Y como todo, pues no somos los únicos que ofrecemos un servicio de CRM o una plataforma similar, ¿no? Hay otros sí. competidores. Y, ¿Y qué pasa si hay resistencia? Por ejemplo, vamos, si los que están con los que estamos trabajando del cliente, gente que apoyaba, digamos, nuestra solución, pues obviamente todo va a ser viento en popa. Ujú. Pero también puede ser que a lo mejor están migrando de otro CRM al de nosotros y pues haya resistencia, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos ahí o cómo se maneja? Sí, eso es natural y qué bueno que lo preguntaste porque yo creo que se me pasó mencionarles, parte del trabajo de estos champions o campeones es justamente eso. Aquí, como mencionaste, es un rechazo hacia la nueva implementación y a veces cuando estamos muy acostumbrados a hacer algo que venimos haciendo durante muchos años, cambiarlo está difícil, pero se hace más sencillo cuando tienes a alguien que te está convenciendo de que es algo bueno, ¿no? Suena como que lavado de cerebro, pero es que sí es así. Hay que convencer a los clientes, a los usuarios de que lo que les estamos trayendo es algo que es bueno. Entonces, los champions que están trabajando con nosotros, por lo general, también se vuelven personas expertas en nuestra solución y ellos van a
comenzar a ayudar a las personas que tienen este rechazo. Muchas veces rechazamos algo nuevo porque no lo hemos aprendido a utilizar. Entonces, tener a una persona interna, como que un aliado de nosotros, de entre los usuarios, que cuando identifique que cierta persona está teniendo problemas al usar el nuevo sistema, lo vaya a ayudar inmediatamente. Resolver estas dudas de forma rápida ayuda a los clientes a aceptar el nuevo modelo o el nuevo sistema. Aparte de esto, también se hace una sesión de, se dice entrenamiento o onboarding, donde se hacen sesiones con entre los usuarios ya dentro de la empresa, donde se les presenta la nueva solución, se les entrena y se les dan números de soporte. Cuando se termina la solución y se empiezan a hacer los deliveries, ya se empiezan a entregar ya de forma funcional las cosas, se asigna siempre a veces un developer o el arquitecto o alguien técnico junto con alguien del negocio para que esté siempre pendiente de los usuarios. En mi experiencia, hace como 3 meses se fue a live o se liberó una solución y me tocó estar en una reunión como developer desde creo que las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, únicamente estar allí. Cuando un usuario tenía un problema, se unía a la llamada, compartía su pantalla, se lo solucionábamos y continuaba. Digo solucionábamos porque creo que estuve ahí diciendo sí, así es, porque no hice nada más, pero ya gente que estaba más arriba de mí estaba pendiente, siempre pendiente. Comíamos allí, platicábamos, si lo quieres ver así, hasta que alguien entra. Hubo un día que nadie entró y eso es bueno porque quiere decir que todos estaban, bueno, no podemos decir que todos lo estaban entendiendo porque puede ser que alguien no lo esté diciendo y ahí es donde nos ayudan nuestros campeones. Cuando una persona, los campeones van a ver que están ya dentro de ya del desarrollo, perdón, dentro del uso, del workflow del trabajo, ellos van a ver qué usuarios a veces se vuelven rebeldes, ¿no? Pues, no me gusta, no lo voy a hacer y solo no lo empieza a usar. Cuando una persona hace eso, no vamos a identificar si está teniendo problemas o no, porque no está usando el sistema. Pero nuestro campeón, nuestro aliado, lo va a notar y nos tiene que chismear que, que no lo están usando. Entonces es una combinación de entre convencerlos, enseñarlos, estar para ellos siempre, para que sientan que no están solos. Y justamente esto, es un sentimiento humano, no es nada técnico allá. No hay nada que podamos hacer con programación para resolverlo. Es meramente soft skills de parte de todos. ¿Tiene sentido? Se cayó la reunión. Creo que No, 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 Sí, sí, sí tiene ah, sentido. Sí. no les escuché. Sí. La verdad es que no escuchaba. Ah, no, agrego, gracias por la Sí. explicación. Ángela, ¿te gustaría agregar algo? ¿Sigue aquí? No, estoy bien. Gracias. Ah, gracias. ¿Nadie tiene más preguntas? Ok, si no hay más preguntas, bueno, justo a tiempo, son las 7:30, ¿no? 1 hora de clase como siempre. Rafa ya está aquí, Clarisa, o podemos hacer un wrap up No, nosotros. no ha llegado. Creo que no va a Ok. llegar para la clase. Ok, no pasa nada, podemos hacer un wrap up nosotros. Sí. Entonces, bueno, hoy únicamente para recapitular, vimos lo que fue la investigación de experiencia del usuario, vimos user stories, personas y la definición de completado. Esta es la introducción a lo que quiero que veamos un poco sobre Agile en Salesforce en la siguiente sesión, donde vamos a ver un poco más a fondo cómo esto va evolucionando y se va convirtiendo en sprints y se va convirtiendo en entregas que el cliente va a ver. Y después de eso vamos a empezar ya bueno, continuar con la parte interna de Salesforce de desarrollo y creo que Rafa va a estar un poco más disponible y vamos a empezar a plantear los detalles del proyecto que debe empezar
creo que la próxima semana. Bueno, estoy hablando en lugar de Rafa, pero espero que él nos dé más detalles sobre ello. Pues muchas gracias, gracias por su tiempo, gracias Ángela por estar aquí, por apoyarnos. Una cosa, ¿Sí? nada más puede regresar la primera lámina, la que tiene. Ah, Es que vi algo ahí que como que no. ¿esta? La anterior, la de esa. ¿Qué es haces? La del círculo, la 3, la lámina 3. Oh, assess. Es evaluación. Okay. No, es todo. Sí. Este dibujito lo robé de esta dirección, pero me gustó porque siento que engloba muy bien lo que es la consultoría en tecnologías de la información. Pero sí, es eso, evaluación. Sí, gracias. Ok, si ya no hay ninguna otra pregunta, creo que pues podemos dar por terminada la sesión. Muchas gracias por estar y los esperamos la siguiente sesión. Voy a dejar a Rafa a cargo de las tareas, entonces supongo que él va a compartir más detalles sobre ello. Está.